Entramos entonces a nuestra hora número 3 del tema de la potestad de las tinieblas al reino de luz y vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces teníamos que entender esta parte del Antiguo Testamento, que ellos en lo natural pues tenían que matar a las personas porque en ese tiempo el reino espiritual de las tinieblas y la muerte todavía prevalecía en el ser humano. Entonces ellos debían hacer lo que debían hacer dado por Dios. Igualmente vemos que la parte que les estaba explicando acerca de la salida de Israel de Egipto, que es muy apoteósica, nosotros nos damos cuenta que ahí Dios destruye en lo natural a todos estos seres humanos que habían gobernado, que los habían tenido en esclavitud, que los habían tenido bajo su dominio. Todos ellos fueron destruidos. Igualmente, al ser destruido lo natural, pues ya estas entidades espirituales no podían lograr el dominio más sobre ellos en lo natural. Entonces es importante que entendamos eso. Igualmente con respecto al ser espiritual, tenemos que entender que el hombre vino a ser un alma viviente gobernada ya no por el espíritu, sino gobernada por una mente caída y por la parte de los sentidos. Ya era gobernada por lo que sentía, por lo que pensaba, por lo que veía, por lo que oía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es importante entender. Fuimos en el espíritu, pero después de la caída vinimos a ser almas vivientes y luego en Cristo Jesús volvemos a la parte del espíritu. ¿Por qué? Porque Él destruye lo espiritual para que en lo natural pudiera ser manifestado la luz y la vida de Él en nosotros. Bien, entonces en esto de que estábamos hablando con respecto al pueblo de Israel, tenemos pues que entender que con ese versículo que estuve leyendo de Éxodo 22:5, donde Él les ordena que Él era el único Dios, que Él era el único al cual debían adorar, que no podían ponerse ninguna clase de ídolo ni imagen. Él lo hace sencillamente, y por eso son las leyes de Moisés. Él lo hace sencillamente porque ellos estaban rodeados de gente pagana, de gente que adoraba ídolos, de gente que tenía agüerismos, tabúes, fetichismos, adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban, o sea, todo lo que se les pusiera delante de ellos, ellos lo adoraban, porque eran paganos, no tenían al Dios verdadero como Dios en su nación. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entonces, todos los pueblos alrededor de Israel eran politeístas y adoraban a dioses. Entonces, todos los dioses de Egipto fueron juzgados por Dios antes de su salida, pero igualmente vemos que en lo natural, igualmente, todos los que los persiguieron fueron también destruidos, ahogados en estas aguas naturales, pero igualmente simbolizando lo que iba a suceder con Cristo Jesús en el bautismo de muerte que Él recibió al destruir igualmente todas las potestades, principados de las tinieblas. Entonces es bien bonito. Entonces en el Nuevo Testamento sabemos que esto es diferente. No matamos a las personas, quisiéramos hacerlo, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos almas vivientes gobernadas por lo que vemos, lo oímos o lo que sentimos. Somos gobernados ahora, ¿por qué? Somos espíritu, gobernados por el Espíritu de Dios, que es luz y vida dentro de nosotros. Y ahora tenemos un nuevo espíritu. Por eso somos un espíritu en Dios, somos uno. Okay. Entonces ya no podemos ir y arrancarle los pelos pues al amante de mi esposo y darle de golpes. Ya yo no puedo tampoco como esposo o como a cónyuge. Usted no le puede dar de golpes a su esposo, por favor. Dele de golpes al diablo cuando usted ora para que su esposo sea transformado y el diseño de Dios pueda ser establecido en el corazón de él. Pero no trate de solucionar sus cosas en su carne, porque cuando las tratamos de solucionar en nuestra carne, realmente cuando sembramos en la carne cosechamos muerte, así de sencillo. ¿Ok? ¿Me entendieron a eso? Ok, bien, entonces
El Nuevo Testamento es diferente. Para extender el reino de Dios de luz y vida debemos quitarle a los poderes de las tinieblas lo que ya Jesús les quitó en la cruz. Debemos de declarar el diseño de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es su Hijo Jesucristo. Él es la imagen perfecta de Dios, que siendo hombre murió en una cruz, se llevó la naturaleza de mi pecado, se llevó todos mis pecados, con su sangre me lavó, con su sangre me redimió, pero aparte de eso bajó. Oigan bien, el espíritu de vida en él bajó y destruyó el imperio de la muerte. Y esto todo en la dimensión espiritual. Pero igualmente su cuerpo se quedó en la tumba, o sea, lo natural se quedó en la tumba, pero Dios le prometió a él que su cuerpo no vería corrupción. Y al tercer día, ¿qué fue lo que sucedió? Su cuerpo no natural igualmente resucitó, vistiéndose la corruptibilidad de incorruptibilidad y lo mortal en inmortalidad. Y luego entonces fue establecido en el lugar de preeminencia como única cabeza de todo lo que Él ha creado. Todo, absolutamente. Él es la única cabeza como tal. Amén. Y ese era el puesto que quería Satanás, que engañosamente en su corazón perverso pensó que lo iba a lograr. Pero le salieron el tiro por la culata. Ok, bien. Entonces, vamos entonces ahora entonces el pueblo de Israel, al tomar la tierra prometida en lo natural, fue un prototipo de lo que la iglesia debe hacer para extender el reino espiritual, porque el reino es espiritual, que está en tinieblas y muerte. Entonces sabemos que todavía hay gente en donde está establecido el territorio de Satanás, donde está establecido el reino de la muerte por el pecado en las personas. Pero nosotros entendemos que como también ahora, siendo espíritu y teniendo un reino divino dentro de nosotros, un reino más poderoso que el de las tinieblas que ya fue derrocado, nosotros podemos, en el poder de la verdad, podemos liberar a las personas de las mentiras y los engaños del diablo. Amén. No es agarrarnos con ellos a puños o aún ni siquiera disputando ni peleando con ellos. ¿Ok? Es declarando el diseño de Dios en Cristo sobre la vida de esas personas y destruyendo los poderes diabólicos que los tienen a ellos atados. Bien, entonces eso es bien importante. Entonces en este mundo quiero hacer una comparación, en este punto quiero hacer una comparación entre lo que hizo el pueblo de Israel, matar físicamente a sus enemigos, y nosotros ahora en este nuevo pacto no matamos, pero sí tomamos en autoridad, por ser del reino de Dios, tomamos en autoridad y reprendemos la muerte, reprendemos las tinieblas y tomamos esas almas en el rescate para Dios. ¿Cuál es el botín? Las almas. No es tanto las riquezas y hay gente que, bueno, pero el botín realmente son las almas. El botín es las almas. Y por esas que vamos nosotros. Nosotros vamos por esas almas que están en ese reino de las tinieblas, que están bajo la potestad de la muerte y las tinieblas. Yo quiero esas almas, ¿cuántos de ustedes quieren a Villavicencio? ¿Cuántos de ustedes quieren ver realmente que Villavicencio sea arrancada de ese lugar de tinieblas y de muerte? Todos nosotros, bueno, y ya fue hecho. Diga, ya fue hecho. Ya Cristo lo hizo. Ahora nosotros establecer el diseño de lo que hizo Cristo en este lugar, en esta ciudad y en las almas de estas personas. Y luego entonces vemos cómo Dios comienza a mover esos millares de ángeles. Oigan, los millares de ángeles, para que aquello que nosotros hemos estado declarando y creyendo como único diseño que se establece en el mundo espiritual, venga a verse en una realidad natural. Ay, es verdad que Dios está dando muchas perlas en esta clase. Bueno, entonces toma de la tierra prometida natural, extendiendo el reino de Dios espiritual en la tierra. ¿Qué fue lo que venció Jesucristo? Realmente Jesucristo venció toda la dimensión del ser espiritual caído. ¿Qué fue lo que Él venció? Todo lo que fue la potestad de las tinieblas.
todo, absolutamente todo fue vencido. No quedó nada. ¿Por qué no quedó nada de esos poderes y de esas entidades espirituales y de todo lo que se mueve en las tinieblas? ¿Por qué no quedó nada con autoridad? ¿Por qué? Porque Él se llevó el cuerpo del pecado, Él destruyó la mente caída, derrocó la muerte con su muerte, bajó y destruyó al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego la muerte no lo pudo retener porque Él es el espíritu de vida. La muerte no lo pudo retener y subió y se sentó en los lugares celestiales. Y esto es algo tremendo. Es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer lo otro, es que yo tengo... El diseño ya está. ¿Sí o no? ¿El diseño de Dios ya está establecido en el mundo espiritual? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Declarar el diseño y ver a los ángeles moverse en ese diseño y nosotros avanzar en lo natural, en aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Bien, entonces aquí vemos toma de la tierra, aquí vemos a los soldados cuerpo a cuerpo, matándose, destruyendo las fuerzas de David, etcétera, etcétera. Bien, entonces... La tierra no es de Satanás, es de Dios y Dios se la dio al hombre. Jesús le quitó el poder y autoridad a Satanás sobre la tierra. Ya no, oigan bien, ya el mundo espiritual fue derrocado. Diga, el mundo espiritual de tinieblas y muerte fue derrocado. Jesucristo ya lo destruyó. Este es el diseño verdadero que Dios ya estableció en el mundo espiritual. Pero nosotros ahora como reino de Dios necesitamos que eso que ya fue establecido y diseñado en Cristo Jesús, nosotros lo establezcamos como única verdad en los corazones de los hombres. Amén. Bien, entonces, el tomar la tierra prometida. Perdón, un minuto, vuelvo un segundo a esto, a toma de la tierra prometida natural. El tomar la tierra prometida fue un prototipo de la verdad espiritual que la iglesia debe hacer ahora que Jesucristo ya fue glorificado, en donde ya fue derrocado el reino espiritual de muerte y tinieblas, donde Satanás se había erigido como un Dios falso, pero como Dios. Falso, pero como Dios, porque eso es lo que él trata de, en el engaño, eso es lo que él quiere hacer con la humanidad. Entonces, el prototipo, Israel fue el ejemplo, figura de que nos sirve de modelo para que ahora nosotros extendamos y establezcamos el reino espiritual de luz y vida. Los israelitas se rebelaron en contra del plan de Dios de entrar en la tierra que él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, les había dado la ley en el monte Horeb y los había traído con prontitud a la frontera de la tierra prometida. De acuerdo con el libro de Números, Dios le ordena a Moisés que envíe espías a que exploren la tierra que le van a entregar a los israelitas y Moisés obedece. En el reporte negativo nos damos cuenta que hubo 10 que no creyeron y llevaron a cabo ese reporte. ¿Cuántas veces se está diciéndonos a nosotros los religiosos? Es que usted no lo va a lograr al cielo, es que usted es un pecador, usted donde se va a ir es para el infierno. ¿Cuántas personas le creen ese reporte religioso a la gente, haciéndoles creer que realmente ellos no lo van a lograr en la tierra, aún siendo ahora de Jesucristo? Pues yo les tengo una noticia a ustedes en el diseño perfecto de Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y que Él fue dado como arras para la salvación, en donde nosotros ahora entendemos que sí lo lograremos y sí somos salvos y sí continuamos creciendo en el conocimiento de la salvación para lograr igualmente, oigan bien, el cielo. Y que el lugar a donde a nosotros ahora como espíritu que somos vivimos es arriba y no acá abajo. Ese es el diseño. Pero los religiosos nos enseñan otras cosas totalmente diferentes, de los cuales nosotros necesitamos ver, ¿será esto el diseño de Dios o será este el diseño del diablo? Porque es que el Satanás es el maestro de los engaños. Bien, entonces aquí sucedió muy parecido con respecto a la tierra prometida, ellos pudiendo haberse demorado muy poco tiempo para entrar a la tierra prometida, Dios los castigó y les dijo, bueno, ahora chupen.
Fueron 40 días que estuvieron en la tierra prometida y era un año por día. Entonces 40 años estarán en el desierto, en donde vemos una serie de cosas que sucedieron. Justo 3 días después de que salieron, ¿se hicieron qué? ¿Qué se hicieron? Un ídolo. Y lo estaban adorando. ¡Wow! Este es el tipo de naturaleza de pecado que nosotros teníamos. De ahí que nosotros necesitamos entender, oigan bien a lo que les voy a decir, en donde nosotros necesitamos entender que ya este corazón duro, testarudo, de tinieblas, de idolatría, ya no está dentro de nosotros, que nosotros sí podemos desechar todas aquellas cosas que quieran ponerse delante de nosotros como ídolos. Pero porque usted tiene un nuevo corazón. Usted tiene una nueva vida en Cristo. Usted es un nuevo espíritu en Él. Usted es un ser del espíritu de vida y no del espíritu de muerte. Amén. Bien, entonces, en Primera de Samuel 17, 49, 50, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, ¿en qué plano fue esto? En el plano natural, ¿verdad? Pero ¿quién estaba detrás de todo el asunto? En lo espiritual, pero en lo natural tenía que matarlo, porque ellos eran los que estaban allí tratando de tomarlos a ellos para esclavos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dios usó en lo natural una piedra y usó a una persona en lo natural, a un David. Pero ahora en Cristo Jesús las cosas son diferentes. Él vino a ser espíritu hecho carne. Sí me están agarrando la revelación de lo que estoy tratando de decirles con respecto a espíritu natural, natural espíritu. En el Antiguo Testamento, natural espíritu, ¿ok? Y luego entonces, ¿qué venía ahora? Ahora viene espíritu natural. Amén. Bien, entonces eso es bien interesante. La promesa que Dios le hace al pueblo de Israel es Éxodo 19, 6, donde dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero Éxodo 19, 6. ¿Pero fueron ellos capaces de llevar a cabo ese objetivo? No. Por eso fue el cautiverio de Babilonia. Por eso fue la derrota de los enemigos muchas veces, que entraban en la tierra y destruían las cosechas y se morían de hambre. Por eso también luego la maldad del corazón de muchos de los reyes, la división que hubo de la tierra de Israel, y así sucesivamente. Pero ahora, en lo natural, en lo espiritual, nosotros necesitamos entender lo que somos nosotros, oigan bien, en el reino de Dios. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Esto era en lo natural, recuerden, en lo natural ellos debían establecerse como tal, como una nación santa, como Dios, como su único Dios, y no podían tener otros dioses delante de ellos. Igualmente sucede con nosotros ahora, pero en lo espiritual, como ya fue establecido lo espiritual del reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual, igualmente ahora mire lo que nos dice Pedro. Dice: pero vosotros ahora sois linaje ¿qué? Escogido. No solamente espiritualmente, sino en lo natural también somos. Porque recuerde que lo espiritual se va a manifestar en lo natural. ¿Somos escogidos o no? ¿Somos un real sacerdocio? Claro que sí. ¿Somos nación santa? Claro que sí. ¿Pueblo adquirido para posesión de quién? De Dios. Eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús. Eso es lo que es la iglesia de Jesucristo. Y luego dice: a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Precioso ese versículo, nos muestra muchas cosas, una dimensión espiritual poderosa en Cristo Jesús. Amén. Bien. Perdón. Ok, entonces la tierra no es de Satanás, es de Dios, y Dios se la dio al hombre. Jesús le quitó el poder y autoridad a Satanás sobre la tierra, y nosotros estamos ahora para establecer el reino de Dios en lo espiritual, para que en lo natural las cosas y el ambiente cambie. Quiero hacerles una pregunta. Vamos a poner
ok, antes en nuestra, siendo almas vivientes, ¿cuántos de ustedes se ponían de mal genio? Todos nosotros, y algunas veces todavía, ahí un poquitico, ok. Pero bueno, ¿qué clase de ambiente se sentía en su alma? Feo, ¿verdad? Ahora, ¿qué clase de ambiente se producía en lo natural? Caras enjetadas, bocas torcidas, le dábamos la espalda a la persona, le contestábamos feo, ¿sí o no? ¿Saben qué? Ese reino espiritual que gobernaba a nuestra alma fue destruido una vez y para siempre. Ahora usted no es del alma que se deja llevar por lo que ve, por lo que siente, por lo que oye. No, usted ahora es un ser del Espíritu, nacido de Dios, que tiene todo el poder de la vida de Dios dentro de usted para usted vencer cualquier cosa que las tinieblas o el mundo externo quieran llegar a afectarlo. El mundo externo no puede alterar su vida espiritual. La carne no puede ser alterada por lo que ve, porque hay un reino espiritual ahora en su espíritu que es mayor y más grande que lo que usted pueda llegar a experimentar en su propia carne. Bien, entonces, quiero que entendamos que Satanás no tiene ningún territorio para reinar. Él se apropió de la tierra. Él se apropió de la tierra para llevar a cabo, para extender su muerte y tinieblas a través de toda la humanidad. La única manera de gobernar en un lugar es a través, la única manera que puede Satanás de gobernar es a través, en un lugar es a través de la mente caída y distorsionada del hombre. Por eso en el Antiguo Testamento era necesario, ¿qué? Matar a esa gente. Pero como ahora no podemos matarlos, pero sí podemos declarar el diseño de Dios, que ellos ya fueron derrocados, porque lo que está detrás de Petro, oigan bien, lo que está detrás de Petro y de todos esos secuaces y del M19 y de toda esa gente y de todos esos brujos y de todos los que practican la brujería y de todos los chamanes, oigan bien, todo lo que hay detrás de ellos es que están ya derrotados y derrocados por el poder del diseño que ya en Jesucristo fue establecido para el reino de Dios de luz y vida sobre la tierra. Pero hay que creerlo como única verdad, hay que establecerlo como única verdad y hay que avanzar en esa verdad, porque es esa verdad la que va a hacer libre a la gente cuando usted lo está creyendo. Uy, esto está muy bueno, chicos, está muy bueno. Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, esta mente caída del hombre es la misma clase de mente caída de Satanás. Por eso es que él obra de la manera en que está orando. El hombre está destituido de la gloria de Dios, destituido de luz y vida de Dios. Y vino entonces ¿a qué? A estar gobernado por la muerte y por las tinieblas, por una naturaleza de pecado. ¿Y quién está detrás de todo el asunto? ¿Y quién es el que está manejando todos los hilos en el corazón de él? Pues Satanás y todo el gobierno de tinieblas que está para destruir a Colombia. Pero ¿qué vamos a hacer? Oigan, en la cruz del Calvario hubo uno que cortó todos los hilitos para que ese hombre no fuera un títere de Satanás. Porque él derrocó a lo que está detrás de él, que lo ha hecho un títere para el placer de su carne. Esto es lo que tenemos que pensar cuando oramos, en el diseño de Dios y establecerlo sobre el gobierno, sobre el presidente, sobre todos los ministros y sobre todas estas personas que están detrás de él o que están alrededor de él. Amén. Tenemos que entender, y óyelo bien, Satanás, ya fuiste derrocado, ya fuiste destruido. Todos los principados, todas las potestades, todos los gobernadores de las tinieblas que quieren extender su mano de muerte y de poder sobre Colombia, oye, fueron ya destruidos en la cruz del Calvario. Ahora, iglesia, levántate, ve y proclama el diseño de Dios sobre la tierra. Ve y proclama lo que Dios ya ha hecho en su Hijo Jesucristo. Ve y le dices a esos principados y potestades, muéstrales la multiforme sabiduría de Dios a todos estos principados y potestades.
y decirles: ustedes ya fueron derrocados, ustedes ya fueron destruidos, desde Satanás hasta hasta el que le seguía, de poderes, de serafines y de querubines y de arcángeles y de ángeles y de todas las cosas que se vienen, que se están moviendo en las tinieblas. Es un reino que ya fue destruido. El problema es que nosotros, con nuestras mismas palabras, estamos hablando más del antidiseño que del diseño. Ay, no, es que esto no va a cambiar. Ay, que no sé qué cosa. Ay, que no sé qué cuánto. No, por favor. Ok, vamos, continuemos porque, Dios mío, se nos. Ok, entonces, de Dios es la tierra y su plenitud. Vamos a ver algunos versículos para que entendamos que ya Jesucristo volvió a tomar la tierra. Ya la tierra no es de Satanás. Por eso es que Jesucristo se va a venir a establecer en lo natural después que volvamos con Él. Después de las bodas del Cordero, etcétera, etcétera, dice que vamos a volver con Él, ¿o no? ¿Amén? ¿Y qué vamos a establecer? Un gobierno en lo natural. Pero necesitamos entender que el gobierno en lo espiritual ya fue derrotado. ¿Por qué creen ustedes que Él va a poder colocar un gobierno en lo natural? Porque el anticristo igualmente será quitado, porque el falso profeta serán echados todos ellos, ¿a dónde? Al lago de fuego y de azufre, que está diseñado para ellos y para los demonios. Amén. Entonces, Salmo 24:1. Vamos a hablar ese diseño. Oye, ya tú no eres el Señor de la tierra, Satanás. Ni tus arcángeles, ni tus ángeles, ni tus principados, ni los gobernadores de las tinieblas. No, y no, y no, y no. Del Señor es la tierra. Oye, del Señor, del único Señor. No del que se levantó como un falso Señor y como un falso Dios. No, de Él no. Es la tierra. Es del único Señor, al único Dios verdadero le pertenece. A su Hijo Jesucristo, porque Dios se hizo carne. Dios Hijo vino en lo natural para poder destruir, como espíritu de vida, destruir el poder del reino de las tinieblas, el reino espiritual de las tinieblas. ¿Cuántos están entendiendo esta verdad? ¡Wow! Poderoso. Entonces dice: y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Ah, Satanás, si tú piensas que los que habitan aquí en Villavicencio son tuyos, te equivocaste. Entonces tú comienzas a declarar que el diseño de Dios, Jesucristo lo logró en la cruz del Calvario. Él es espíritu. El espíritu de vida se hizo carne. Y lo logró, llevando su cuerpo a una muerte y destruyendo así la naturaleza de pecado y luego dándole el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Lo hicimos. En el Señor lo podemos hacer, en el Señor lo podemos lograr, en el Señor somos triunfantes, en el Señor tenemos el triunfo. Lo podemos hacer, podemos avanzar y las tinieblas tienen que retroceder. Podemos avanzar y la muerte tiene que ser destruida porque ya fue destruida. Aleluya. Salmos 33, 5. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de Villavicencio de la misericordia del Señor. Primera de Corintios 10, 26. Porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Salmos 8, 6. Tú le haces señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. ¿Quién es ese? ¿No es acaso Cristo? ¿Y quiénes son el cuerpo de Cristo? ¿No acaso nosotros? ¿Está todo debajo de nuestros pies o es que falta algo para estar debajo de nuestros pies? Porque es que eso es lo que hacen pensar muchas personas, que todavía hace falta algo para estar debajo de la soberanía y la supremacía de la autoridad de Cristo. Por favor, nosotros necesitamos, cuando nos enfrentamos a guerras espirituales, a batallas espirituales y que vamos a declarar ese diseño y vamos a establecer el diseño de Dios, nosotros necesitamos entender que tanto los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, las huestes de maldad, los demonios pequeños, los grandes, los espíritus inmundos, todos esos están ya
derrotados, porque ya el reino de las tinieblas fue derrotado totalmente. Y nosotros establecemos ahora el reino de Dios y su justicia. Si tú te vas a enfrentar pensando que hay alguna cosa que todavía no está debajo de tus pies, es mejor ni que la enfrentes. Porque estás tomando una verdad a medias. Y la verdad es una absoluta, inmutable, que no cambia. Y esa es Cristo y lo que hizo Cristo en el reino de las tinieblas. ¿Me están siguiendo acá? Entonces, cuando usted vaya donde usted vaya a establecer el diseño de Dios, usted tiene que pensar que todo fue puesto debajo de sus pies. Pero que igualmente, oigan bien a esto, que igualmente tenemos legiones de ángeles, así también tenemos serafines, querubines, oigan bien, arcángeles, ángeles, principados, potestades, gobernadores que están en el ejército de Sabaoth, en el Dios de los ejércitos de Sabaoth. Dios de los ejércitos, Sabaoth, oigan bien, que están a favor de nosotros, para nosotros, entonces con ellos ver el diseño de Dios de lo que ya fue establecido en Cristo Jesús. Y ellos son los que nos van a ayudar. Nosotros guiados por el Espíritu de la verdad, nosotros siendo espíritus de la verdad, y ellos también siendo espíritus, seres espirituales, oigan bien, en el reino de Dios. Los ángeles son seres espirituales celestiales a favor de Dios y no en contra. Tenemos a otros que son en contra, pero tenemos a los que están a favor de nosotros. Usémoslos. Amén. Bien, entonces, Salmo 115, 16. Dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. ¿Quién es el hijo del hombre? Cristo Jesús. ¿Quién es el hijo de Dios? Cristo Jesús. Entonces, si se le fue dado a él todo, ¿por qué nosotros no tenemos que creer en esa única y absoluta verdad? Y esta verdad es inmutable. Oiga, la tierra es nuestra. Vaya, si permaneciéramos en esa verdad, podríamos ver a Colombia, no en muchos años, totalmente sometida bajo el yugo de la verdad. Y como él dijo, porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Amén. Sean imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, almas vivientes para establecer un reino no natural, pero en el Nuevo Testamento, espíritus vivificantes para establecer un reino espiritual. Y pónganla ahí, de luz y vida, porque eso es lo que tenemos, el reino espiritual de Cristo, que es luz y vida. A donde vamos, llevamos la vida de Dios en nosotros. A donde vamos, llevamos la luz, que es vida de Dios en nosotros. A donde vayamos, a donde nos establezcamos, a donde Dios nos mande, allí está el reino de Dios dentro de usted. Bien, entonces, Colosenses 1:13, este es el versículo que en verdad es el versículo clave de esta clase, está ahí. Todo el secreto de la verdad de esto que he venido hablándolos está allí. Dice, Él nos ha rescatado completamente ¿de qué? Del dominio o del poder tiránico de las tinieblas. ¿Nos ha rescatado o no nos ha rescatado? ¿Por qué creen ustedes que los pudo rescatar? Él dijo en un versículo, en uno de los evangelios, dijo que un hombre fuerte para poder saquear las riquezas de ese hombre fuerte en esa casa, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ser un hombre más fuerte que ese fuerte, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios en Cristo Jesús fue más fuerte que todo el reino de las tinieblas y la muerte? Entonces, ¿por qué todavía luchamos con tantas bobadas? ¿Ok? Entonces dice que nos ha rescatado completamente del dominio o del poder tiránico de las tinieblas. Pero miren a la otra parte. Y yo meditaba este versículo porque yo leí todo el capítulo. Esta mañana en oración yo leía todo el capítulo y todo el capítulo en sí es poderoso.
porque es que ese capítulo es muy, muy tremendo. Y miren lo que dice. Dice, y nos ha trasladado. ¿A dónde nos trasladó? ¿A dónde nos trasladó? ¿Nos dejó en el mismo lugar de tinieblas y de muerte? ¿Nos dejó bajo las manos del tirano de Satanás? ¿No dejó que todavía esos gobernadores y principados que gobernaron nuestras vidas a través de nuestra naturaleza de pecado tuvieran algún poder en nosotros? No. Pero aparte de eso, no solamente no le bastó destruir el imperio de la muerte, esto es al diablo, sino que también dijo, no los puedo dejar aquí abajo. Yo soy un espíritu vivificante que fui levantado por el poder de la resurrección. Yo tengo que subirlos y sentarlos en los lugares celestiales con mi Padre. Y eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Esta verdad tiene que estar establecida en su corazón para que usted, caminando aquí en lo natural, en esta dimensión natural de este cuerpo humano natural, oigan bien, lo espiritual sea tan grande que de verdad cuando usted camine las tinieblas tienen que abrirle paso porque usted es la luz del mundo en Cristo Jesús. (14) Porque en el Hijo todos nuestros pecados son cancelados. ¡Wow! Y tenemos la liberación de la redención a través de su misma sangre. Y luego aquí en este versículo 14 nos está mostrando la razón por la cual las tinieblas y la muerte ya no tienen poder sobre nosotros. Razón por la cual también ahora nosotros podemos estar en los lugares celestiales en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros entramos ante el lugar santísimo? ¿Cuántos saben que nosotros entramos al lugar santísimo arriba por la sangre de Jesucristo? Ya no es el tabernáculo de Moisés o el templo de Jerusalén, que necesitaban todo ese protocolo de sumos sacerdotes y de tantas sacrificio de animales. No, por favor, ya no es eso. Aterricemos y tomemos la verdad en nuestros corazones porque nosotros vivimos delante de su presencia. Nosotros sí tenemos nuestra entrada ahora al trono de Dios, al santuario de Dios, al mismo lugar santísimo donde Él está sentado. Él es el propiciatorio, Él es el arca. Esa figurita que ustedes ven, que tantas veces llegamos a ver en el estudio del tabernáculo, esa figurita ahí que ve usted, el arca, ese es Cristo en todo su aspecto. Y ahora nosotros podemos estar en esa presencia todo el tiempo. Yo le decía hoy en oración al Señor, ¿sabes qué, Señor? Todo lo que he venido entendiendo de la oración, establecer los diseños tuyos, ir en contra de los antidiseños, pero entendiendo el diseño, porque tú no puedes destruir un antidiseño si no estás entendiendo el diseño de la verdad. ¿Están entendiendo a eso? Tú no puedes tratar de combatir a las tinieblas con las tinieblas. Tú tienes que combatir las tinieblas con el diseño de la verdad y luz que es ahora en ti, en Cristo Jesús. Entonces, entiende primero el diseño para luego poder ir ante el antidiseño. ¿Sí me entendieron a esto? Bueno, entonces ok. Ay, Dios, ok. Entonces, todo nuestro ser fue redimido, espíritu, alma y cuerpo. Si no hubieran sido redimidas estas tres partes, no nos hubiera prometido que nos guardaría irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta el día de su venida. Cuando Jesucristo resucitó con un espíritu, resucitó vistiéndose de incorruptibilidad y vistiéndose de inmortalidad, con un alma inmortal, con un nuevo cuerpo incorruptible e inmortal. Él no dejó ninguna de estas tres partes ni sus ambientes de nuestro ser sin habernos cambiado de lugar. O sea, todo lo que afectó al hombre espiritual fue destruido. Lo que afectó el alma y lo que afectó el cuerpo, Él se lo llevó. Fue en su muerte estamos ¿qué? Muertos. ¿Cuántos se ven totalmente muertos?
¿Cuántos se ven totalmente muertos en su dimensión espiritual de una naturaleza caída que trastocó su imagen, que trastocó su mente, que trastocó su corazón, que perjudicó su cuerpo? Usted era esclavo de sus deseos. Todo esto, ¿cuántos se ven totalmente muertos? ¿Hubo algo que no quedó muerto en Cristo? ¿No acaso fue declarado muerto? ¿No acaso fue bajado su cuerpo de la tumba? El diseño es, hermano, que nosotros nos veamos muertos en su muerte. Ese es el diseño. Pero debemos de vernos muertos en su muerte. Esto significa que no podemos darle ninguna autoridad al pecado en nosotros, porque ya esa autoridad fue destruida cuando Él murió. Ahora nosotros nos vemos muertos en su muerte. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando resucitó? ¿Será que ahí hubo alguna parte que se le quedó por ahí de pronto, el piecito, la manito o algo? Yo le decía esta mañana al Señor: Señor, espérate, tú me dijiste que yo tengo ley del espíritu de vida dentro de mí y que todo tu cuerpo humano que estaba en la tumba resucitó completo, fue vestido de incorruptibilidad, igualmente fue vestido de inmortalidad. Pues en el nombre de Jesús yo declaro que esa verdad tangible, real, inmutable de la ley del espíritu, de lo que soy yo ahora, yo soy un espíritu de vida en Cristo Jesús, pues tiene que trascender ahora a todo mi cuerpo humano, aún a mi dedito. Hay un dedito que he tenido ahí unas batallas ahí. Le dije: no, espérate, es que todo fue dado a la muerte, pero todo fue resucitado para la vida. Amén. Bien, vamos todos, segunda de Corintios 15, para que entendamos esto de que ya fuimos rescatados. 15, 45 al 48. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, ¿qué? Adán, alma viviente. Eso fue lo que vino a ser el hombre después de su caída. Un alma, ¿qué? Viviente. Ya no tenía el espíritu gobernando el espíritu de la mente de su corazón. Ahora tenía un espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y luego dice: y el postrer Adán. ¿Cuántos pertenecemos al postrer Adán? ¿Sí pudieron conseguirlo? Primera de Corintios 15, 45. Bien, ¿cuántos pertenecemos al postrer Adán? ¿Cuántos somos un espíritu vivificante? ¿Cuántos realmente están viendo que en su espíritu se encuentra el mismo poder, la misma vida de Dios, la misma luz, el mismo resplandor de gloria que en Jesucristo es a imagen de Dios también está dentro de nosotros? Este es nuestro hombre. Este es nuestro nuevo hombre, esta es nuestra nueva creación. Y luego dice en el otro versículo, dice: el primer hombre es de la tierra, ¿verdad? Terrenal. ¿Cómo éramos? Terrenales, éramos animales. Antes de lo espiritual era lo animal, para luego venir a ser lo espiritual, ¿o no? ¿Ah? Y luego dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal, animal y diabólico. Eso era lo que éramos. El segundo hombre, que es el Señor, es que del cielo. ¿Cuántos somos nacidos de la semilla del cielo? ¿Cuántos somos nacidos de la semilla que se hizo carne, que vino del cielo? ¿Cuántos realmente estamos creyendo que Dios es Dios hecho carne? ¿Cuántos creemos que Jesucristo es Dios hecho carne? ¿Cuántos creemos que realmente la semilla vino de arriba y no de aquí abajo? Vino del mismo reino de Dios, que es luz y vida. ¿Para qué? Para traer luz y vida aquí, a un reino en lo espiritual que estaba muerto y en tinieblas. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. Pero ¿cuál es celestial? Tales también los celestiales. Ahora, quiero preguntarles: en la dimensión espiritual, ¿es usted un ser lleno de vida y es usted un ser celestial? Somos seres celestiales. Somos seres celestiales. Somos del espíritu en un cuerpo humano. Lógico que sí, pero en un cuerpo humano que ya fue redimido. Ahora por fe vivimos la redención de este cuerpo humano. Por fe, por gracia, por medio de la fe. Por eso es que no nos podemos dejar de los achaques, de los dolores, de los problemas de salud que van a venir. No nos podemos dejar engañar, porque es que ya nosotros no somos almas vivientes.
en un mundo espiritual caído, muerto, de pecado. Ahora nosotros somos espíritus vivificantes, pertenecemos a un nuevo reino, estamos en el reino de arriba, el ambiente es el del reino de arriba, el amor, la paz, el gozo, la vida de Dios es lo que ahora en mi ser espiritual es transmitido al espíritu de la mente de mi nuevo corazón y es también permeado por todo mi cuerpo humano. Por favor, entendamos estas verdades. Ok, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esto es con lo que nos confrontamos. Cuando yo les quiero preguntar, de verdad, que cuando usted está teniendo una pelea con una persona, ¿con quién usted se está confrontando? Con el que está detrás de esa persona. Usted tiene que ver la dimensión espiritual, pero usted tiene que ver la dimensión espiritual de esa persona, pero usted tiene que ver la dimensión espiritual a la cual usted se encuentra ahora. ¿Cuál dimensión espiritual está usted ahora? ¿En Cristo Jesús, arriba o abajo? Entonces, ¿por qué tiene que ponerse al igual que la otra persona? Con uno que entienda que ya no es de la carne de pecado, sino que es un espíritu vivificante, le aseguro que el otro se va a quedar callado y ahí quedó. ¿Ok? Bien, 2 de Corintios 10:34, pues no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bien, entonces, 2 de Corintios 2:14, 2 de Corintios 2:14. Dice, así que gracias a Dios que nos ha hecho sus hijos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Esta es otra versión. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Cuando usted está peleando con su esposa o sus hijos, ¿qué reino está manifestando? El de la carne. El reino espiritual caído a través de su carne. Juan 6:6. Juan 6:6, porque el reino natural solo da a luz cosas que son ¿qué? Naturales, pero el reino ¿qué? Espiritual da a luz a la vida sobrenatural de Dios. ¿Cuántos somos del Espíritu? ¿Cuántos somos del Espíritu de Dios? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido del Espíritu? ¿Cuántos hemos nacido de la simiente incorruptible que es Espíritu y vida? ¿Cuántos realmente estamos creyendo que Jesús es Espíritu y que vino a tomar un cuerpo humano, pero que es Espíritu y se le dio un cuerpo humano, pero es Espíritu aunque tenga un cuerpo humano? Porque Él vino a traer la dimensión del Espíritu de vida y luz a través de su humanidad, a establecer lo que debía ser, lo que debió siempre estar establecido, luz y vida en la tierra. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Bien, Jesús destruye la mente caída del corazón de la humanidad gobernada por el Dios de este mundo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Creo que tuvieron ya la clase de mente caída versus mente de Cristo, ¿verdad? Y la dio el pastor Adolfo, que creo que fue una clase muy buena. Nosotros necesitamos entender que el espíritu de la mente caída que estaba en el corazón de piedra del hombre ya fue totalmente destruida y que ahora tenemos el espíritu de la mente de Cristo. Ya podemos pensar como Cristo, actuar como Cristo, hacer las cosas como Cristo, buscar el reino de Dios y su justicia y hacer las cosas como Él las hace, no como nosotros pensamos, sino como Él en su pensamiento nos pone en nuestros corazones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entendamos esto, Él vino, el Espíritu
el Espíritu de Dios se hizo carne, vino, tomó nuestra humanidad. En la cruz del Calvario se llevó la naturaleza de pecado y lo que afectó a nuestro cuerpo humano, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo, absolutamente todo. Y allí estuvo y luego bajó al corazón de la tierra, donde estaba la fuente de ¿qué? La fuente de muerte y de tinieblas, y fue y la destruyó, destruyó el imperio de la muerte que gobernaba el corazón de la tierra del hombre. Esta clase la deben de repetir, deben oírla una y otra vez. Estas verdades se deben de quedar en sus corazones, implantadas, inmutables, inamovibles. Amén. Entonces, Jesucristo estaba muy consciente del gobernante malo de este siglo, Satanás, el diablo. Él lo sabía. La primera venida de Jesucristo sentó las bases para que este gobierno malévolo terminara espiritualmente hablando. ¿Terminó o no terminó? ¿Derrocó o no? Okay. Entramos a la hora número 4 de nuestra clase. ¿Lo derrotó o no lo derrotó? Nosotros necesitamos establecer estas verdades, que realmente el reino de las tinieblas ya fue arrasado y que está debajo de nuestros pies. Cuando usted vaya a combatir a las tinieblas, usted tiene que llevar siempre establecida esta verdad en su corazón y no permitir que nada en lo natural lo mueva. Amén. El Señor Jesucristo vino al mundo para destruir las obras del diablo. La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo son espirituales o no, pero se manifiestan. ¿Dónde se manifiesta la enfermedad? ¿No acaso en el cuerpo humano? ¿Dónde se manifiestan los problemas mentales? ¿No acaso en las acciones, en la locura y toda esa vaina rara? ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que destruyó? Todo lo que afectó en la parte humana nuestro ser, porque venía de un ser espiritual caído. Todo, absolutamente todo. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces no se coma cuento del diablo, de que usted no puede dejar ese vicio. No se cuenta no se coma la mentira del diablo en que, ay, es que yo soy humana, es que usted entiende, yo soy así, yo me quedo así, ay, es que las hormonas, ay, están, mejor dicho, aceleradas en mí y tengo que tener una vieja todos los días y a cada rato. Por favor, si no entendemos que lo espiritual, el ser espíritu de Dios que se hizo carne, destruyó todo lo que estaba aconteciendo o lo que se movía en la trascendencia del reino espiritual de las tinieblas. Si no lo vemos como algo que ya fue destruido, entonces siempre daremos una excusa en lo natural a las cosas que realmente tienen su origen en lo espiritual. ¿Sí me están entendiendo? Pero si ese reino fue destruido, ¿por qué yo le voy a dar ahora cabida al diablo? Amén. Bien, la cruz es el lugar donde Cristo redimió a los hombres del poder de Satanás. Satanás mantenía cautivos a los hombres por causa del pecado, pero en la cruz del Señor Jesús pagó por nuestros pecados, dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ay, espérense que se me fue para abajo. Espérense. Ok. El Señor Jesús apareció en la tierra por un periodo de 40 días después de su resurrección. Antes de ascender al cielo, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es toda autoridad. Oiga, pregunta: si toda autoridad se le fue dada a Él, ¿será que hay algún principado, algún gobernante de los que están gobernando ahora a este gobierno tiene autoridad? No, pero es que la iglesia, como no lo han entendido, entonces no han podido desplazar o derrocar lo que ya fue derrocado por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces el Señor Jesucristo apareció en la tierra
Toda potestad, bueno, ya, eso ya lo leímos. Las potestades de las tinieblas ya fueron todas derrotadas. Por más difícil que nosotros veamos el derrocamiento de esta persona en lo natural, oigan, si lo vemos en el espíritu derrocado, si vemos que todo lo que gobierna a este ángel o de este ángel en él, si lo vemos ya destruido, ¿qué va a suceder? Sinceramente, pongámonos todos en un acuerdo. ¿Qué va a suceder si lo que vemos, lo que está detrás de él ya fue derrocado en la cruz del Calvario? ¿Ah? ¿Tiene poder, tiene autoridad sobre Colombia? ¿Tiene autoridad sobre él algo? Por más de las brujerías que le hagan los hombres, los brujos y los chamanes y toda esa vaina, por más de los sacrificios de animales y aún de pronto hasta seres humanos que hayan, quién sabe, eso no lo sé. ¿Creen ustedes que algún animal de esos que ellos sacrifican puede hablar más que la sangre de Jesucristo, que ya hizo juicio sobre las tinieblas? Cuando vayamos a la guerra espiritual necesitamos ir con un solo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Ya tenemos el triunfo y ya Él fue vencido. Para establecer el diseño de Dios necesitamos entender que el antidiseño ya fue destruido. Por lo tanto, nosotros establecemos con los ángeles de Dios, establecemos el diseño de Dios. Amén. Bien, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Ahora bien, aquí hay una verdad maravillosa. La victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas es nuestra victoria. Lo que hizo Cristo lo hizo como nuestro representante, participamos de su muerte, participamos en su entierro, participamos en su resurrección y compartimos también su victoria sobre Satanás. Dios resucitó a Cristo y lo colocó a su misma diestra y nos resucitó con Él. La Biblia dice en Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Oye, las regiones celestes están debajo de los lugares celestiales, ¿sabían ustedes esos? ¿Ah? Las regiones celestes donde ellos habitan, donde las tinieblas habitan, donde estos seres habitan, que son reales. Oye, yo no estoy quitándole una realidad tangible y verdadera al mundo espiritual. Ellos son tan reales como los arcángeles que están al servicio de Dios. Ellos son tan reales como los querubines que también están al servicio de Dios. Amén. Estos de las tinieblas están al servicio del Dios falso que se erigió como Dios verdadero, siendo un Dios falso. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra posición espiritual? Estamos sentados con Cristo sobre las potestades de las tinieblas. Estamos sentados con Cristo, de ahí el tema de la enseñanza de hoy. Hemos pasado ¿de dónde? De las tinieblas ¿a qué? Al reino de la luz y vida de Cristo Jesús. Ya nosotros no estamos en este mismo nivel en que estábamos, por favor. Nosotros fuimos subidos, no, trasladados, sí, arriba, a otro lugar. El compartir el trono de Dios, de Cristo, quiere decir compartir su autoridad. Nuestra identidad está en nuestra autoridad. Okay, nuestra autoridad aquí en la tierra está de acuerdo con la identidad que en Cristo Jesús ahora Él tiene arriba. ¿Me siguieron acá? Okay. Se nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. El Señor lo dijo. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y por ninguna razón nada nos va a hacer daño. Cristianos que tienen temor de la retaliación. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener temor de la retaliación? Voy a preguntarte una cosa. Ven para acá. Tú eres una potestad. Yo estoy estableciendo, este hombre es una potestad de las tinieblas, ¿verdad? Y yo estoy en el reino de Dios. Yo estoy usando la autoridad que Jesucristo me ha dado a mí para destruir el antidiseño que Él está produciendo en esa ciudad, ¿verdad? ¿Correcto? Él ya fue derrotado, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Ya fue derrotado? Ahora, cuando yo establezco el diseño de Dios de vida, de luz en la tierra, ¿ok? ¿Cómo está este ser? Derrotado. Caiga al suelo. Caiga al suelo.
¿Cómo es que yo pretendo creer que este ser que ya fue derrotado, del cual yo le he declarado que el diseño de Dios es totalmente opuesto al diseño que ellos me quieren dar a ver, ¿ok? Y que ya aún en ese antidiseño está destruido el poder de las tinieblas? ¿Cómo es que yo voy a pretender creer que este ser que ya fue derrotado y que está debajo de mis pies pueda venir a hacerme daño? Voy a hacerles una pregunta. Gracias, perdone. Voy a hacerles una pregunta y quiero que ustedes la entiendan. Quiero que ustedes miren a esta pregunta. ¿Será que el diablo puede tener alguna retaliación contra Jesús? ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque ya fue vencido. Ya el triunfo de Cristo fue manifestado, pero hay algo más poderoso todavía, porque Él ahora está en los lugares celestiales, sentado a la derecha del trono con su Padre. Y el enemigo no lo puede ni alcanzar, ni derrotar, ni destruir, ni tocar. Gracias por eso. ¿Por qué estamos pensando, si somos cuerpo de Cristo, que viene una retaliación a nosotros? El enemigo no nos puede alcanzar, es la manera de pensar, hermanos. Tenemos una manera de pensar, tenemos unas creencias de derrota y de engaño por parte del enemigo. Es que la retaliación. Ahora, sí hay que tener cuidado con esto. Si tú no estás establecido en esta verdad, el enemigo sí te puede engañar fácilmente con cualquier circunstancia adversa que venga. Pero cuando tú estás en la verdad, así venga lo que venga en lo natural, tú estás establecida en lo espiritual y tú estás arriba con Él, por lo tanto nada podrá tocarte. Si yo no me veo sobrenatural en los lugares celestiales en Cristo Jesús y me veo al plano natural en un reino de tinieblas, pues ahí sí estamos fregados. Ay, sí me están llegando a entender, ¿verdad? Ok. Y a mí me da tristeza de hombres de Dios que hablan de tantas cosas, todavía piensen que puede haber una retaliación. La única manera en que una retaliación pueda llegar a tocarte es porque tú no estás establecido en la única verdad de Cristo, que ahora tú eres cuerpo de Jesucristo y estás sentado arriba donde el diablo ya no te puede alcanzar. Ni los principados pueden ya ni siquiera Satanás puede entrar arriba. Así de sencillo. Satanás ya no puede entrar. Para eso fue echado una vez y para siempre, y para eso fue derrocado totalmente su reino de maldad y de engaño y de mentira. Amén. Bien, diapositiva, la otra. Un camión tiene poder y estamos viendo allí, ¿verdad? Satanás tiene poder, sí, continúa teniendo poder, pero miren a lo que pasa acá. Este camión que es tan grandote, que sabemos que puede aplastar a ese policía que está ahí, oigan bien, sencillamente levanta la mano y le prohíbe el paso. ¿Qué va a suceder con ese camión que tiene poder? Tiene que parar. ¿Por qué? Porque ese policía está investido de una autoridad, de un vestido de autoridad. Oiga, y ese vestido de autoridad no es dado por nadie. Ese vestido de autoridad fue dado por Cristo Jesús. Él lo volvió a restaurar en el hombre. ¿Sí me siguen acá? Entonces, ¿será que yo no le voy a poder decir al diablo, usted hace esto, usted no puede hacer esto aquí en esta ciudad? Ay, pero es que, no, sí se puede hacer. Y quizás todavía yo no he llegado a ese grado de manifestación en esas cosas, pero estoy segura que ustedes lo van a llegar a hacer. Porque yo he visto en mi vida cosas pequeñas, más grandes y más grandes. Hace poquito sucedió con una cajita que le mandé a alguien. Pero pastora, ¿por qué usted manda esa caja? Mire que ellos hacen esto y esto y esto. Espérese, perdón. Claro que yo no le dije todo eso, pero
yo lo que en mi corazón sentí y dije, pero es que lo que yo mandé es propiedad mía y el diablo no me la puede robar. Y en el momento en que llegue en las manos de él, nadie se lo puede robar a él tampoco. Porque eso es, nosotros somos hijos. Y comencé a declarar la palabra de Dios. Le llegó el jueves en la noche a las 8 de la noche. Y todo lo que había adentro estaba perfecto. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy hablando? Cuando yo viajo, mis maletas, en el nombre de Jesús, mis maletas van con los ángeles, no con los demonios, para que se me extravíen o se me pierden. No, van agarradas. Los ángeles van mirando por dónde anda. Y si por ahí hay algún demonio que me la quiere meter por otro lado, la agarran y la ponen en su sitio. Eso es entender el mundo espiritual de autoridad a la cual se nos ha sido dado. Entonces, allí vemos, un camión tiene poder, una fuerza motriz, pero un policía tiene autoridad. ¿Cuántos fuimos investidos del poder y autoridad de Jesucristo? ¿Cuántos tenemos ahora el poder de vida y no de muerte? ¿Cuántos tenemos ahora el poder de luz y no de tinieblas en nosotros? Ya nosotros no somos de ellos, ni estamos con ellos, ni tampoco estamos en el mismo lugar de ellos. Nosotros ahora fuimos levantados a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, sí hay una diferencia entre poder y autoridad. Y nosotros ya fuimos investidos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Recibieron qué? Poder y fuego, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes están llenos de poder? O sea, que podemos ser como ese camión, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Correcto? Pero también estamos investidos de autoridad, ¿verdad? Y aunque el diablo venga con un camión terrible, terrible, nosotros tenemos poder y también tenemos autoridad. Y podemos decir, el que está dentro de nosotros es más poderoso. Si tú piensas que tú puedes venir con ese camión grandote en contra de mí, hoy te digo, hay un poder mayor de un camión más grande que va a aplastar a ese camión, porque yo soy quien tengo la autoridad. Aquí van a salir bien empoderados, pero establezcan esta verdad en sus corazones. La verdad es inmutable, la verdad no cambia, no cambia. ¿Cuántos de ustedes están así como cortocircuito? Ok, bien, entonces la piedra Cristo destruye todos los reinos de este mundo. Esto es tremendo. Esta historia de Daniel que él narra, que Dios le muestra bueno, no a él, se lo muestra a Nabucodonosor, y pues Nabucodonosor, Daniel lo narra en el libro de Daniel, pero es algo tremendo. Vamos un momentico, ok, entonces, ¿no? Ok, sí, más adelante. Ok, entonces la piedra Cristo, casi todos han oído de este libro, ¿verdad? Daniel, han leído también esta estatua que ve Nabucodonosor, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Bien, pero hay algo tremendo, porque es que hay una piedra que no es sacada de la estatua, que viene fuera de la estatua, ¿ok? Que cae justo a los pies de la estatua y lo destruye y se hace añicos. ¿Quién me está diciendo a mí eso? Que el poder del reino de Dios en Cristo Jesús hace añicos todo poder de todo reino espiritual una vez y para siempre, y que nosotros ahora como iglesia de Jesucristo estamos para establecer en lo espiritual lo del reino, pero para que se manifieste igualmente en lo natural. Y miremos y verán. Ok, a mí me gusta llevar mucho este ejemplo. Es un ejemplo que Dios me ministró mucho espiritualmente, me mostró una realidad espiritual de lo que realmente Cristo Jesús sobre todos los reinos. No quedó pero ni uno. Si el reinado del anticristo, si el anticristo piensa que el reinado de él va para siempre y que esto y que lo otro, oiga, hoy declaro a las regiones celestes de las tinieblas que tiene su fin y será corto. Llevará a cabo lo que va a llevar, pero está también destruido. Y destruido.
¿Ok? El último reino que se encontraba en los pies era un gobierno de arcilla y hierro. Daniel 2:34. Mientras observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas, ni tampoco venía la roca de la misma estatua. ¿Ok? La montaña de Sión. Ok, entonces, la realeza de Jesús no es algo que permanezca en el futuro. Cristo es rey en este preciso minuto. Cristo es el rey. Él ya estableció su reino sobre la tierra cuando Él vino como hombre. Dios Espíritu se hizo carne. ¿Cuándo se estableció el reino? El reino en la dimensión espiritual se estableció cuando Jesucristo vino. ¿Cuándo va a ser establecido en lo natural, en lo físico? Cuando Él vuelva. Pero mientras tanto necesitamos entender que todos los reinos están para ser destruidos y estar bajo los pies de Cristo. Amén. Bien, entonces dice: la roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua en el versículo 35, aquí está, ok. Dice en el versículo 35, miren a eso poderoso. Era una estatua de metal, es una estatua de donde había oro, estaba la plata, estaba el bronce, estaba todo esto que estaba allí. Dice, la estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Una piedrita destruyó la gloria de todos esos reinos. Y yo quiero que ustedes miren esto en la dimensión espiritual. Si ya Jesucristo vino y si Jesucristo es la simbología de esa piedra, ¿qué me está enseñando entonces esto en lo espiritual? Que todo reino de la tierra ya fue derrocado y destruido por Jesucristo. Cuando Él en la cruz del Calvario se llevó una naturaleza de pecado, la crucificó, abrazó la muerte, bajó, el espíritu de vida bajó y destruyó al imperio de la muerte, y la muerte no lo pudo retener. Él con su muerte destruyó la muerte de estos imperios y de estos reinos que se erigían, que gobernaban. Ahora la pregunta es, y quiero que lo mediten, quiero que lo graben en sus corazones: ¿ya fue esto hecho? Porque entonces pensamos que el gobierno de este señor no va a poder ser derrocado. El todo es que creer. Amén. Entonces, el quinto imperio. Ok, vamos a mirar un momentico. Primer reino, Babilonia, que es el oro. Medo-Persa era en su pecho y sus brazos de plata. Grecia era su vientre y sus músculos de bronce. Cuarto reino, Roma, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Ya que no voy a hablar todos, sino voy solo a mencionarlos. Entonces, el quinto imperio, pongan atención, este no era una quinta parte de la imagen. Cuando usted lee los versículos, ¿ok? Está en Daniel 2, 44 y 45. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará su reino, que es el quinto y último. Un reino que jamás será destruido. ¿Creen ustedes que en la dimensión espiritual del reino de luz y vida puede ser destruido? ¡Ey! Vuélvanme otra vez acá. ¿Creen ustedes que el reino espiritual de Cristo Jesús, que es el reino de Dios, de luz y vida, que ya fue establecido sobre la tierra, pueda ser destruido? ¿Por qué? Porque es que lo que hizo Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, y dice la palabra de Dios que su reino es sempiterno, o sea que es por la eternidad. ¿Por qué no caminamos en esa dimensión?
sobre la tierra, al entender que no habrá ningún reino espiritual de las tinieblas que no pueda ser derrocado. Yo personalmente creo que nosotros vamos a estar en naciones que están destinadas para no ser del anticristo, sino para ser de Cristo. Eso es lo que yo, en lo que he leído de la Biblia, en la parte especialmente del Apocalipsis. Entonces, y luego dice, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. 45. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá, ¿en dónde? En el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. ¿Cuándo fue que esa piedra vino? ¿Cuándo fue que vino esa piedra? ¿Ah? Cuando Jesucristo vino. Cuando Dios se hizo carne. ¿Creen ustedes que no fue destruido todo lo que en la dimensión espiritual todos estos reinos gobernaban sobre la tierra a través de los seres humanos? Dios mío, esto es impresionante. Yo nunca había visto con tanta claridad el reino de Dios espiritual establecido aquí en la tierra. Él ya lo estableció. Él no lo va a establecer. Él ya lo estableció. Pero a la iglesia le ha pasado lo mismo que al pueblo de Israel. Han trabajado para el reino de ellos, para su propio reinito, ¿okay? En vez de estar trabajando y estableciendo el reino de Dios y su justicia en la tierra. Amén. Entonces es bien tremendo. Voy a darle de otra versión del mensaje. Dice, pero a lo largo de la historia de estos reinos, el Dios del cielo estará edificando un reino que nunca será destruido. Ni este reino jamás caerá bajo el dominio de otro. ¿Las puertas del Hades qué? ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿De quién? De Cristo Jesús. Por más mal que veamos a la iglesia, hoy declaro que el diseño de Dios se cumplirá en estos últimos tiempos. Una iglesia triunfante, una iglesia poderosa, una iglesia que caminará entendiendo que todos los reinos de la dimensión espiritual de las tinieblas ya fueron derrocados en el nombre de Jesús. Y luego dice en esa misma versión que estoy leyendo, ¿okay? Dice, al final aplastará a los otros reinos y acabará con ellos y los superará todo fuerte y eterno. Será como la piedra cortada del monte por la mano invisible que aplastó el hierro, el bronce, la cerámica, la plata y el oro. ¿Creen ustedes que ya esa piedra vino? Alégrense. Mírenlo en la dimensión espiritual, miremoslo. Miremoslo en la dimensión espiritual. No hay trono, ni de arcángeles, ni de querubines, ni de serafines, del reino espiritual de tinieblas y muerte que pueda derrotar a la iglesia de Jesucristo. Ese es el diseño, porque es que la palabra me lo está mostrando aquí, en Daniel. Y luego dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Al afirmar el tiempo se ha cumplido, Jesús estaba enseñando que todo el tiempo especificado por los profetas. ¿Daniel es un profeta? ¿Daniel profetizó acerca de la venida del reino? Claro que sí. Ya había transcurrido y que había llegado el momento para que el reino de Dios diera comienzo. Juan el Bautista predicó que el reino ya se había acercado. ¿Pero cuál reino? El reino espiritual del reino de Dios, porque el Espíritu de Dios se hizo carne. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Jesús le dio instrucciones a los 12 y a los 70, y cuando vayáis predicando, decid, el reino de los cielos se ha
cercado. Sanar a los enfermos que haya en ella, decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, salir a las calles y decir: hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Si en la dimensión espiritual somos espíritus y ahora el reino de Dios espiritual está establecido en el espíritu de la mente de nuestro nuevo corazón, y Él dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo. Esto significa, hermanos amados, que la iglesia de Jesucristo, al levantarse y avanzar, destruiremos las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Las obras del diablo son las obras de maldición, las obras de enfermedad, las obras de condenación, todo lo que es el antidiseño para nosotros poder establecer el diseño de Cristo Jesús. Amén. Bien, la era del reino espiritual inició con Cristo. ¿Se acuerdan lo que les enseñé acerca de la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo que les enseñé? Le dije, allá en el Antiguo Testamento era en lo natural, porque todavía el reino de Dios no había entrado a la tierra y no se había podido establecer el reino de los cielos, que es luz y vida. Pero ahora en el Nuevo Testamento podemos ver que realmente Él ya estableció el reino de Dios. ¿En dónde? En la dimensión del Espíritu. Por eso es que somos, ¿qué? Por eso somos del Espíritu. Por eso es que somos del Espíritu de vida y luz. Por eso es que tenemos ahora el reino de Dios dentro de nuestros corazones. Amén. Bien. Ok, el reino no natural será establecido después de que Cristo regrese a la tierra, ya es diferente, pero mientras tanto tenemos que vernos en la dimensión del reino espiritual de Dios, que es luz y vida. Ok, bien, entonces rápidamente, el sistema de la mente caída babilónica de la gran ramera. Cuando leamos lo que vamos a leer, no quiero que lo vean como una ciudad, sino como el sistema babilónico de la mente caída, entenebrecida de los seres humanos que se encuentran en el reino de tinieblas. Vamos a leer todos, Apocalipsis 18, 2 al 3. Entonces, cuando usted mire esto, mire, es el sistema. Recuerde lo que les enseñé. ¿Qué es una creencia? Es un estado de un pensamiento, donde en el espíritu de la mente, ¿verdad? En el espíritu de la mente, que se materializa cuando usted lo pone por obra, ¿correcto? Ok, toda la mente caída de este sistema babilónico es lo que se llama esa gran ramera. Bien, y miremos a esto, esta ciudad. Ok, dice, pongan atención, se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, de espíritus carroñeros, un nido para todo buitre repugnante, una cueva para todo animal sucio y espantoso. Todas las naciones bebieron el vino salvaje de su prostitución. Reyes de la tierra se prostituyeron con ella. Los empresarios ganaron millones explotándola. Vamos al versículo 18. Capítulo 18, versículo 12 y 13. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, ollas y piedras y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda, tela de color escarlata, objetos hechos con la fragancia, madera de alerce, artículos de marfil, objetos hechos de madera costosa, bronce, hierro, mármol. También compró canela, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite, oliva, harina, ganado, ovejas, caballo, carretas, cuerpos, es decir, esclavos humanos. Está en el capítulo 18, versículos 12 y 13. 12 y 13. Bien, esta parte que vamos a leer, la vamos a ver espiritualmente, ya que habla acerca de su destrucción. Ok, vamos ahora, versículo 22. Versículo 22. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok. Ahora, pregunta. Si ya Jesucristo destruyó todos los reinos de la dimensión espiritual de las tinieblas, ¿creen ustedes que este ya también está derrotado?
Dios no llama las cosas Dios, sí, como si fuese, no, ese no es el versículo. Dios, lo que fue, ya es. ¿Correcto? Lo que habla en Eclesiastés 3:13, si no estoy mal. Bueno, continuemos acá. Así como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará, nunca más se oirá ante el sonido de las arpas, los cantares, las flautas, las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán los felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo y tú engañaste con tus hechicerías y con artes de magia negra engañaron a las naciones. 24. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en las calles junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo, los asesinos y los martirizados. Pero mi pregunta aquí está: ¿creen ustedes que ya Jesucristo llevó a cabo la destrucción aún de este reino? Amén. Bueno, entonces se pide que el pueblo de Dios salga de este lugar. ¿Listos? Vamos ahora, Apocalipsis 18. Todo esto sucedió. ¿Y saben qué? En la eternidad ya esto fue hecho. Bueno, vamos a Mateo 18, 4 al 7. Ahí mismo, Apocalipsis 18. Después oí una gran voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella. ¿De dónde? Del sistema babilónico engañoso y mentiroso del reino de las tinieblas. Salgan de ella lo más rápido que podáis, para que no se mezclen en sus pecados, para que no queden atrapados en su perdición. 5. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. 7. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma porción de tormento y tristeza. ¿Cuál es el diseño para destruir a la ciudad babilónica espiritualmente? ¿Cuál es el diseño? Ahí está el diseño. Ese es el diseño. Se le va a devolver todo, absolutamente todo. El mismo tormento con que ella atormentó es el mismo tormento con que ella será atormentada. Todo lo mismo, ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Que esto va a tener que ver con el juicio de la ira de Dios sobre los que quisieron mantenerse en ese sistema babilónico de mentira y de engaño. Bueno, vamos y continuamos porque ya vamos a terminar. Dios quiere establecer su reino espiritual de luz, vida sobre muchas naciones de la tierra. Vamos a Segunda de Reyes 2, versículo 19 y 21. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo: traedme una vasija nueva, poned sal en ella, y se la entregaron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Ese es el diseño que Dios quiere con respecto al antidiseño. ¿Cuál es el antidiseño? La esterilidad y la muerte. ¿Cuál es el diseño? Nosotros somos la sal. Y si es verdad, en un acto profético se puede llevar a cabo la sal. Pero ¿saben qué? Nosotros somos la sal. Y nosotros tenemos todo el poder y la autoridad de la destrucción de toda esterilidad y muerte en cualquier lugar, porque nosotros somos espíritus que dan vida, porque somos uno en Dios. Amén. Bien.
Entonces, los cielos están reconciliados con la tierra por la sangre de Jesús. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Cuál es la idea? La idea es que el reino de los cielos que bajó, el reino de la dimensión espiritual que bajó, fuera reconciliado con el corazón de los hombres. ¿Cómo? Al destruir él la dimensión del reino de tinieblas que gobernaba al hombre. Por eso podemos decir que ahora nosotros somos reconciliados en Cristo Jesús. La tierra, el cielo se reconcilió con la tierra. Bien. Último punto. Como iglesia de Jesús estamos para establecer en cada región de los confines de la tierra el reino de luz, el reino de Dios que es luz y vida. ¿Cuántos creen que pueden hacerlo? ¿Cuántos creen que pueden hacerlo? ¿Cuántos creen que ya Cristo lo hizo? Sí, es verdad, va a venir un tiempo de tribulación, sí, es verdad, va a venir un tiempo de persecución, sí, es verdad, pero donde está la iglesia de Jesucristo, la iglesia siempre va a ser triunfante en todo aspecto. Y esto es lo que necesitamos creer como única verdad. Amén. Y que aunque cuando nosotros nos vayamos y reine el anticristo y reine el falso profeta y hagan lo que hagan, oigan bien, todo esto igualmente será destruido y volveremos con Cristo para establecer el reino de Dios que ya fue establecido en lo espiritual para también establecerlo en lo natural. Conclusión. La iglesia establece el reino espiritual de Cristo sobre la tierra. En la conclusión, todos ustedes la tienen allí, ¿ok? Conclusión. El deseo del corazón de Dios es que su reino espiritual de luz, vida, sea extendido, desalojando así las tinieblas y la muerte. Dos reinos, el de Dios y el de Satanás, no pueden prevalecer en un mismo lugar. No es válido la mezcla. La mezcla solamente te lleva a un engaño. Es verdad que Satanás es el Dios de este mundo, pero Cristo es la cabeza de la iglesia y Rey supremo de su reino e igualmente de la creación. Por lo tanto, en medio de las tinieblas y la muerte nos levantaremos para extender el reino de luz y vida y quitarle el botín de almas que tiene Satanás en su reino. ¿Cuántos creen que sí puede haber un avivamiento en la ciudad de Villavicencio? Eso es lo que también estamos nosotros creyendo. Esto es lo que nosotros estamos igualmente declarando. Sabemos que es el diseño de Dios para esta ciudad el que entendamos que el reino de las tinieblas está derrocado, destruido, que la muerte fue vencida una vez y para siempre y que nosotros sí podemos establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Ya lo hizo Él. Ya nos mostró a través de la estatua de Nabucodonosor que todos los reinos se venían abajo y que el monte crecía y crecía y crecía y crecía. Esto es su iglesia. Lo que pasa es que el diablo tristemente nos ha mostrado otro diseño diferente y nosotros le hemos creído al diablo. Con esto tampoco no estoy diciendo que todo el mundo se va a convertir, que todo el mundo, no. Pero creo verdaderamente que los libros, el libro de vida de cada habitante de aquí de Jerusalén, iba a decir, de aquí de Villavicencio, hoy podemos activar esos libros o pedir que esos libros sean abiertos para nosotros pedirle a Dios que el diseño que ya está escrito para esas vidas realmente se pueda manifestar aquí en la tierra. Entonces, me hace el favor y quítense todo de las manos, vamos a orar, vamos a clamar. Yo me voy a sentar un ratico porque los pececitos me están cansaditos un poquito, pero vamos a destruir las obras de mentira del diablo. Todavía no. Media hora falta. Ok, gracias mi amor. Ok,
Bueno, vamos entonces a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por entender el reino espiritual establecido de nuevo en la tierra, el reino espiritual de luz y vida, el reino espiritual donde tú eres el único Dios, donde tú eres el Dios verdadero, donde tú, Señor amado, en tu Hijo Jesucristo, Señor amado, te estableces como único Rey, como único Señor, como único amo, como el Salvador, como el único Dios verdadero, Señor amado. Shoma rema aquí, kataramashenda rabaki akara bashata, metas allí. Permita que el alma entre en la dimensión del espíritu de la mente de Cristo, permita que el alma ahora mismo entre en esa dimensión del corazón, del nuevo corazón en Cristo Jesús. Vamos a establecer verdades, vamos a establecer diseños en el nombre de Jesús, vamos a dar un clamor para el entendimiento de esta verdad que ya está establecida en el espíritu, en el ambiente espiritual, para que al ser establecido en nuestros corazones, en el ambiente espiritual de nuestros nuevos corazones, así también nosotros podamos empoderarnos, tener esa autoridad de la cual ya fuimos investidos, para así poder el reino de Dios avanzar en esta ciudad. Tandamon kikinda rama kikarabashata manke kenshendale man le balekanda rama shata torre basara omone que antara manshenda ramakata shenda lama rama rabarashenda Haramanta rabashanda ramaki karabashanda okokoromante terremanta rabashata. Señor, oramos creyendo, Señor. Es verdad, Señor, que en el Antiguo Testamento, Señor, se hacían las cosas en lo natural, ya que el reino espiritual, Señor amado, del hombre no había sido redimido. Y todavía, Señor, el ambiente espiritual del ser del hombre se encontraba, Señor amado, bajo la muerte, bajo el poder de la muerte, Señor amado, por el pecado. Esto lo hemos establecido en nuestro corazón, esto es la única verdad, Señor amado. Al ser del primer Adán, al venir de ese primer Adán, Señor amado, entendimos, Señor amado, que todo lo que se ejecutó en lo natural, Señor, del Antiguo Testamento, Señor amado, era todo esto debido a que las regiones del ambiente espiritual no habían sido vencidas todavía. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Shoma anshenda alehi akopa kosende emeki kashenda reme hesherebe munkia konda rama sata. De ahí, Señor amado, que el pueblo de Israel se le fue ordenado, Señor, que mataran físicamente en lo natural, Señor, a todos los seres, Señor amado, a todos los humanos, Señor amado, a todos los pueblos paganos, Señor, que estaban alrededor de ellos. La única manera de limpiar del paganismo, Señor amado, a los alrededores del pueblo, para que este paganismo no entrara dentro de la nación, Señor amado, era destruyendo en lo natural, Señor amado, a estos humanos, Señor, que estaban gobernados por entidades, Señor amado, por entidades espirituales de muerte y de pecado. Rome shenda ramaki akanda rama shenda rabara abaki karabashata umba atarabasa. Gracias, Señor. Gracias, Ramaki Katanda, Ramaki Karamashonda, Reki Akata. Gracias, Señor, por entender la dimensión espiritual ahora del reino de Dios. Sochonde la ien kemensha tatante remaki akarabashenda. Umanki akanda rama hasheta tatarabashata. Umandenemen kataramashata. Por eso ellos tenían que guardar tu palabra, Señor. Por eso era que la palabra era lumbrera a sus caminos, Señor amado, lámpara a los pies de ellos y lumbrera a sus caminos. Por eso es que la palabra de Dios era la que iluminaba, Señor, el entendimiento en sus almas, Señor amado. Pero aún así, Señor, ellos se mantuvieron, Señor amado, bajo la naturaleza del estado de muerte y pecado, Señor, en que todos los seres humanos en el primer Adán, Señor amado, venían
Pero tú preparaste a este pueblo. Tú preparaste a este pueblo, Señor, para ser el pueblo de la mujer, Señor amado, que tendría la semilla incorruptible, la semilla que vino del cielo, Señor. Esto es a María, Padre. Oh Señor, de la tribu de Judá, Señor amado. Umba hashenda rama ki karabashanda remente cheshenda la marabaka shabarai. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú cumpliste la promesa a Abraham. Tú le cumpliste la promesa a Isaac y a Jacob. Tú le cumpliste la promesa, Señor, también a David, que de su simiente, Señor, vendría, Señor amado, el que tendría el reino eterno. Tú le dijiste a él que el reino de él no perecería. Y si es verdad, Señor, en la simiente, Señor, del linaje de él vendría el Salvador. Vendría la palabra incorruptible, espíritu y vida, que vendría a hacerse carne. Ahora mismo, Señor, quita las vendas. Quita las vendas, Señor, para entender la dimensión espíritu. Entender dimensión espíritu, entender la dimensión del reino del Espíritu de Dios, entender, Señor amado, que ya nosotros no estamos, Señor amado, en la potestad de la muerte, Señor amado, que ya nosotros no estamos en la potestad de oscuridad en la que el Espíritu nuestro, Señor, se encontraba debido al pecado. Menke que shenda ramahanda. El Espíritu vino de arriba, la palabra vino de arriba, la palabra vino del reino de Dios, y el reino de Dios es luz y vida. En el reino de Dios el único Dios verdadero es Dios. Onda shamaremekenda rama sata tunda rama kata. Señor, que ellos puedan entender, que ellos puedan entender. Hoy declaramos, Señor, aún Isaías, Señor, lo profetizó, Señor amado, que en la sombra de muertes brillaría la luz. Neme shemerekia katata, Oshabarabashata, Torre Basara. Daniel lo vio. Daniel vio cómo la piedra cayó. Oh sí, Señor amado. Daniel vio cómo esa piedra, la roca sólida, la luz que es vida, el Dios que se hizo carne, el espíritu de vida que se hizo carne, el Dios de la simiente de arriba, del reino imperecedero, del reino que es eterno, del reino que es de Dios. Mente remanki karabashata tanda ramashata torre basara mamanke karasata. Vendría de arriba a establecer su reino en la dimensión espiritual. Monte reman saramaki akarabashata torre basara upata reman que kerabatata torre masere bekiakara. Por eso tú dijiste, Señor, que los que nacemos, Señor, de ti, los que creemos en ti, nacemos del Espíritu. Ya no tenemos el espíritu de la dimensión, Señor, caída de pecado y muerte en la que nosotros nos encontrábamos, nos movíamos. Éramos aún, Señor amado, de esa misma dimensión de tinieblas en la que estos gobernadores de las tinieblas gobernaban, Señor amado, nuestras vidas a su antojo, Señor, como títeres éramos en las manos de Satanás, engañados, Señor amado, engañados, entenebrecidos, Señor amado, por el poder del pecado y de la muerte, Señor. Pero Él vino a establecer su reino, Él vino. Daniel lo vio, Señor, en el sueño de Nabucodonosor. Daniel, Señor amado, pudo, Señor amado, transcribir esta visión, Señor amado. Oh sí, Padre, en el nombre de Jesús. Y vimos cómo esa piedra destruyó todos los reinos. Padre, en el momento en que Jesucristo entró a la dimensión, Señor amado, del espíritu de el corazón caído del hombre, Señor. Él vino a establecer su reino en el corazón de los hombres. Por eso hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos seres del Espíritu, no espirituales. Somos espíritu, no espirituales. Somos del Espíritu, somos Espíritu.
Mírese allí, proyéctese allí, mírese allí como un ser espíritu que tiene el espíritu de la mente de Cristo establecido en su nuevo corazón, donde solamente hay un reflejo, la imagen exacta de Dios, Cristo Jesús dentro de usted. Métete shelebekia karabashanda rabakia karabashata. Ya no tenemos la imagen distorsionada que por el pecado fue puesta y dada a nosotros, y la muerte era la que reinaba. Noma aterremán que kerebakatata. Señor, el diseño de Dios fue establecido ahora en nuestro espíritu. Somos de Dios, somos de Dios, somos hijos del Altísimo. Señor amado, todos los que te recibieron, Señor amado, por voluntad divina tuya, Señor, hemos venido a ser hijos, hijos de la vida, hijos del amor, hijos del espíritu de vida de Dios. Man que quiere bequia kanda ramashata torra basara, namakasara basara. Y en esta dimensión del espíritu, Señor amado, en esta dimensión, sabiendo que somos espíritu de vida, sabiendo que hemos nacido del único Hijo unigénito, Cristo Jesús, el Dios que se hizo carne, sabiendo ahora que hemos abrazado la verdad del Hijo de Dios, sabiendo ahora que hemos abrazado al Dios Hijo como único y verdadero, en el nombre de Jesús, todo el resto de cosas, Señor amado, que de creencias falsas fueron destruidas en nosotros. Hoy nos enfocamos en el único verdadero. Hoy nos enfocamos en el que es la cabeza de toda la creación. Hoy nos enfocamos en aquel que estableció ya el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Hoy nos enfocamos para entender que somos espíritu y ahora pertenecemos al reino de Dios, que es luz y vida, que los cielos sí fueron ya reconciliados con la tierra, que el reino de Dios en los lugares celestiales, en el tercer cielo, bajó para establecer su reino de luz y vida en el nombre de Jesús, que realmente Jesucristo le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, que realmente la muerte espiritual que gobernaba al hombre, que gobernaba el espíritu de la mente, del corazón del hombre, fue destruida una vez y para siempre, que el centro del corazón de la tierra, de la humanidad, de cada uno de nosotros, allí donde se encontraba el imperio de la muerte, fue totalmente destruido. Pero no solamente, Señor amado, dice tu palabra que fue destruido este imperio, esto es al diablo, sino que también aparte de eso te plació, Señor amado, el enseñarnos y darnos, Señor amado, la revelación de que como somos ahora espíritu de vida en Cristo, igualmente cuando tú levantaste a tu Hijo de la muerte y lo llevaste a los lugares celestiales, igualmente ahora nosotros estamos en los lugares celestiales. Shama remekia kanda ramashanda rabakia kanda roko shama rabakia karabashata. Mírese, proyéctese, ore. Yo no oigo a nadie orando. Yo no oigo a nadie orando. Vamos, ore allí donde usted está. Ore allí también las personas que me están viendo. Ore allí, porque es importante que usted hable el diseño. Es importante que usted crea y establezca en el espíritu de la mente de su nuevo corazón el único diseño. El único diseño es Cristo. El único verdadero es Cristo. Él es el Dios hombre. Él es el Dios que se hizo carne. Él es el Dios verdadero. Sí, el que está sentado ahora. Tienes que hablar el diseño. Padre, gracias Señor amado. Gracias Señor amado, porque hoy entiendo, Señor amado, que el Dios de las tinieblas, Señor amado, el Dios que se erigió como Dios, el Dios que le hizo creer, Señor, aún a las otras potestades, jerarquías, querubines y serafines de las tinieblas, Señor amado, con la mentira y el engaño, Señor amado, con que todos ellos fueron engañados, pero ellos creyeron y rechazaron al Hijo, Señor amado, habiendo creído, Señor, a este ser Lucifer, Señor, Luzbel, Señor amado, y lo pusieron como Dios y creyeron que Él era el único Dios, Señor amado. Así también hoy creo que Él, Señor amado, fue destruido.
Él fue derrocado por el único Dios verdadero. Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y cuando Él vino en carne, cuando Él se manifestó en carne, era para que lo espiritual de la vida, de la luz y la vida, pudieran verse en lo natural, en la dimensión del alma y en la dimensión también del cuerpo. Shomarekenda rama aquí a Karabashata. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy vemos derrocado todos los imperios del reino de la muerte y las tinieblas. Declárelo allí. Yo quiero oírlo, yo quiero oírlo, yo quiero oírlo. Declárelo, 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 declárelo. Derrocados, derrocados. Todos los reinos, todas las jerarquías, todos los serafines, los querubines, los ángeles, los arcángeles del reino de las tinieblas, gobernado por el Dios de este mundo, por el Dios que se erigió como el Dios verdadero, siendo falso, siendo mentiroso, siendo padre de mentiras, el maestro del engaño, que aún llegó a engañar a estas jerarquías de los cielos, que las llegó a engañar para que no creyeran en el Dios Hijo, sino para creyeran en el que se había erigido como Dios. Destruimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que en Cristo Jesús el reino espiritual del reino de Dios, que es luz y vida, llegó a la tierra. Y que la iglesia de Jesucristo establece como única verdad al reino de Dios, al reino de luz y vida, y que establecemos al único Dios verdadero, al Dios de nuestro Señor Jesucristo como único Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo como único Padre de los espíritus justos, en el nombre de Jesús. Este es el diseño verdadero, y en el nombre de Jesús, Señor amado, el diseño de la cruz del Calvario es el único diseño, Señor, con el cual toda mentira del diablo, todo engaño de Satanás, toda potestad de las tinieblas y de la muerte, Señor amado, fueron destruidos. Hoy establezco el único diseño verdadero, la cruz, la obra de la cruz. Hoy declaro el diseño del Dios hecho carne. Hoy lo declaro sobre la tierra de Villavicencio. Hoy lo declaro sobre la tierra. La semilla incorrupta, la semilla de la palabra que es luz y vida, vino a la tierra, se hizo carne. En el momento, Señor, en que ella fue embarazada, Señor, cuando la sombra del Omnipotente la cubrió, Señor amado, y comenzó a gestarse, Señor, el cuerpo humano de Jesucristo, Señor amado, ya en él se estaba estableciendo todo el reino de luz y vida, Señor amado, que gobernaría, Señor amado, que habiendo vencido la muerte en la cruz del Calvario, Señor amado, habiendo bajado y destruido el imperio de la muerte, subió al tercer día. El que bajó, Señor amado, el que descendió, ese fue el que subió. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, hoy declaramos el juicio sobre los principados, sobre las potestades. El juicio. El diseño fue perfecto. El diseño es Cristo, es el Dios Espíritu hecho carne. El diseño es que ahora el reino espiritual de Dios, que es luz y vida, entró a la tierra, y ahora la iglesia se levanta y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que nuestro Cristo, el Cristo verdadero, la cabeza, la piedra sólida, la que destruyó los reinos, todos los 4 reinos fueron totalmente destruidos, pero se levantó un quinto reino, quien es la iglesia de Jesucristo, para establecer el único reino espiritual, sempiterno, que es el reino de Jesucristo, como cabeza, como Señor,
como dueño, porque a Él le pertenece toda la tierra y su plenitud. A Él le pertenece. Él entró a la tierra para destruir el reino espiritual de tinieblas, para establecer su reino como único reino, para que ese reino ahora también se manifieste en lo natural. Padre, Señor, estamos para vencer y no ser vencidos. Estamos para el triunfo y no para la derrota. Estamos para tomar a Villavicencio, Señor, y establecer el único reino verdadero, el reino de Dios, que es luz y vida. Hoy declaramos igualmente, Señor amado, que las tinieblas tienen que retroceder. Hoy le decimos al reino de las tinieblas, aquí en Villavicencio, que está gobernado por la muerte, te llega tu día. Te llega tu día y en Cristo Jesús ya te llegó. Pero ahora como iglesia igualmente establecemos el diseño de Dios, que es el reino de Dios, luz y vida en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Establece, Señor, estas verdades en nuestros corazones. Hoy creemos que esto es cierto y verdadero. Hoy creemos que esto es cierto y verdadero. Hoy creemos, mi creencia está en que mis pensamientos están en el espíritu de la mente de Cristo y la mente de Cristo es verdadera. La mente de Cristo es justa, la mente de Cristo es inmutable, la mente de Cristo es verdadera. Y esta es la verdad que hoy se establece en el corazón de cada uno de los que me están oyendo, tanto los presentes como los que van a oír este video, en el nombre de Jesús. Y si es verdad, vendrá tribulación, vendrá esto, vendrá lo otro. Y aparentemente, muchas cosas, Señor, sucederán, pero la verdad tangible y real es que ya Jesucristo triunfó sobre todo principado, potestad, gobernadores de las tinieblas y señorío. Oro igualmente, Señor, enséñanos el diseño del reino de la luz y vida con respecto a la activación angelical de serafines, de querubines, de arcángeles, de ángeles, ángeles con el evangelio eterno, ángeles que abren los libros de vida, ángeles que aún leen en el libro de memorias, ángeles que aún llevan a cabo, Señor amado, todo este despliegue, Señor amado, que viene de la cabeza que es Jesucristo, Señor amado, ahora establecido este reino aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, te pedimos hoy, Señor, que nos des el diseño de cómo todas las legiones del Dios Sabaoth, del Dios de los ejércitos, se llega a unir con la iglesia para que nosotros declaremos y establezcamos como única verdad el reino de Dios de luz y vida sobre la tierra de Villavicencio, y cómo ellos, quienes son poderosos en fuerza, quienes trabajan en el reino de Dios, quienes ven a Dios como único Dios verdadero, quienes ven a su Hijo Jesucristo como el Dios hecho carne, que han entendido la grandeza de lo que sucedió en la derrota total que hubo de las tinieblas, en estos ángeles, Señor, que trabajan, que te adoran en espíritu y en verdad, que saben, Señor amado, la verdad única y que la han establecido igualmente en sus corazones, porque ellos en su libre albedrío decidieron creer en el único Dios verdadero. De estos ángeles estoy hablando, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaro una activación del diseño de los ángeles
para traer el avivamiento en esta ciudad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga.